pues vamos a escuchar el audio del segundo diálogo. Me he propuesto como hacer 3 diálogos justificando un poco o interrogando un poco esta lectura, ¿cierto? ¿Por qué hacer esta lectura de estos textos prepsicoanalíticos? Son preguntas que surgen, que pueden surgir algún curioso, y entonces cada pregunta está tratando de explicar cómo leemos, es decir, que no leemos haciendo historia ni haciendo homenajes, digamos así, exultantes del texto de Freud, sino que leemos lógicamente, es decir, a partir de nuestro propio presente, de nuestras propias preguntas. Entonces, eso es un poco pues como lo que intentan decir estos diálogos. Vamos a escuchar entonces el segundo, que es el del futuro. Ay, espérate. Qué pena, Ana, no sé qué. Tranquilo. Tres diálogos en torno a la lectura desde Freud hacia Lacan. 2. ¿Están escuchando, cierto? Sí, yo sí. Sí, perfecto. Muy bien. Okay. Del futuro lógico. Mientras menos sepa uno sobre el pasado y el presente, tanto más incierto será el juicio que pronuncie sobre el porvenir. Freud, 1927. Si entendí bien, entonces el pasado lógico en psicoanálisis implica, por ejemplo, pensar la hipnosis, como lo plantea Freud en los epígrafes, que citamos en nuestro primer diálogo sobre el pasado. Es decir, respecto a la técnica, a partir de un resto que vale la pena conservar en el trabajo analítico por varias razones y que es alejar la mirada del analizante. Y respecto a la investigación, desde la manera como la vieja técnica hipnótica permitió al futuro analista Freud apreciar ciertos procesos psíquicos al aislarlos y esquematizarlos. Exacto. Y uno se podría preguntar entonces, ¿cuáles son esas razones que justificaron la conservación de ese resto de la terapia hipnótica que es el manejo de la mirada en psicoanálisis? Y del lado investigativo, ¿cuáles fueron esos procesos psíquicos que la vieja técnica hipnótica hizo visibles y dieron impulso al descubrimiento del inconsciente? De acuerdo, pero entonces, ¿cómo entra el futuro en términos lógicos respecto a estos textos? Pues si lo pensamos un poco, nuestro presente es el futuro o el porvenir de la hipnosis al que Freud pudo referirse, ya sea en 1889 en los textos que estamos leyendo o en 1920 en Psicología de Masas. ¿Y qué nos encontramos hoy, 130 años después? En cada época y generación, la hipnosis sigue siendo una opción terapéutica, sea que se conozca o no el psicoanálisis. En el campo médico, por ejemplo, me encontré hace unos días con el ofrecimiento de una maestría online en hipnosis clínica y relajación mental. Imagínese usted. También supe, hace ya unos 5 años más o menos, que en Francia se estaba preparando a los anestesiólogos para que la utilizaran en el trabajo diario. Valdría la pena saber qué ha sido de ese ensayo. Y en el ámbito anímico, Puedo referirme a 3 situaciones también recientes. 1. Hace poco alguien de la medicina alternativa me preguntaba si sabía algo de la hipnosis utilizada para curar problemas de obesidad. 2. En el periódico El Colombiano del 12 de enero de este año se dedicó un artículo a experiencias y apreciaciones, incluso de psicoanalistas, sobre la hipnosis en la cura de las adicciones. Y 3. Ocasionalmente, algunos analizantes, cuando los recibo por primera vez y otros curiosos, me preguntan sobre lo que pienso de la hipnosis, que generalmente asocian con terapias regresivas, y sobre si se usa todavía en psicoanálisis. voy entendiendo.
cada generación se encuentra con los mismos problemas humanos de la generación anterior y debe emprender el camino de búsqueda propio. Es como en el crecimiento de los niños. A ninguno se le puede ahorrar el aprender a caminar, con todos los tropiezos y caídas que esto implica, por más avances tecnológicos que lo reciban al nacer. Sí, y también se encuentra con otros problemas nuevos ya propios de la época. Por eso lo que logremos esclarecer en nosotros, en nuestro aquí y ahora, respecto a las relaciones lógicas, hipnosis y psicoanálisis, no solo nos servirá a nosotros, sino quizá también a algunos otros en el futuro. Con ese aquí y ahora tocamos el tercer tiempo, el presente, que dejaremos para el próximo diálogo. Por ahora lo invito a nuestra próxima lectura, que va en el orden de ese esclarecimiento, este 17 de marzo a las 7:30 de la noche. Las grabaciones van quedando en el canal de YouTube de la sede. Muy bien. Gracias, Marlon. Listo. Eso. Bueno, voy a compartir pantalla entonces para que comencemos la lectura de hoy. A ver cómo quiero escribir acá. Correrlo para acá. Bueno, sí, esa es la apuesta hoy, tratar de leer lógicamente, ¿qué pasa con esto? Que no, así ya. Lógicamente estos textos de Freud. En la ocasión pasada habíamos quedado, ¿dónde quedamos? ¿Cierto? Estamos leyendo la reseña que hace Freud al texto de Augusto Forel sobre el hipnotismo, su significación y su manejo. Quería traerles este pequeño, como la ubicación. La vez pasada nos quedamos pensando sobre el sur, el norte, dónde están situados, y bueno, en este mapa mundi, o en este mapa de Europa, perdón, político, vemos dónde queda Francia. Aquí en este sur era donde estaba situado el trabajo de Berinheim, en Nancy, sur de Francia. Aquí en este, vamos a ponerlo grande, a ver si queda mejor así. Eso. Y aquí ven Suiza, aquí en este verdecito junto a Francia, que es donde vivía Forel. Y Freud está aquí en Viena, ¿cierto? Aquí más a la derecha, al oriente, está Viena. Entonces, mírenlos aquí. Por eso decíamos que cuál es el Forel norteño. Bueno, no pudimos, yo por lo menos no he logrado entender esa expresión, esa ironía ahí del texto, pero no importa, de Meiner. Simplemente para que nosotros sí tengamos una idea espacial de cómo estaban situadas las cosas y de dónde tenía que ir el uno al otro. Entonces, cuando Freud viene al sur de Francia a conocer el trabajo de Berinheim, ¿cierto? Y también tiene la ocasión de ir a Suiza a visitar a Forel y a enterarse pues de todos estos trabajos de ellos. Bueno. Habíamos quedado que, bueno, esta es la lectura lógica que hacemos, es decir, leemos desde nosotros y desde nuestra propia pregunta. En este momento estamos tratando de entender qué es lo que Freud entiende por una explicación psicológica de los fenómenos que en este caso son los de la sugestión y la hipnosis. Sobre esa pregunta, entonces, tenemos esa puntadita ahí, sabemos que la tenemos en reserva. ¿Dónde íbamos en el texto? Dijimos que la reseña está dividida en dos partes, que la primera parte es muy especialmente todo lo que es la enunciación de Freud, y la segunda parte ya ahí sí es una es esencialmente el resumen o la presentación que hace él de la teoría sobre la hipnosis de Forel. En esas dos partes consiste la reseña. Nosotros estamos todavía en la primera parte, en la enunciación de Freud. Quería hacer esta banda de Moebius, insistir sobre la importancia de leer, y que no es fácil, de diferenciar la enunciación y el enunciado. Entonces, la banda es azul porque corresponde a lo real, del decir
o del escribir, del decir escrito, en este caso de Freud, o del decir del sujeto cuando se trata del texto, del discurso hablado. Pero que tiene esa doble torsión entre la enunciación y el enunciado, que en algunos casos la enunciación está en el primer plano de la banda, en lo que se ve, pero tenemos que suponer en su reverso el enunciado y viceversa. Cuando nos ocupamos del enunciado, tenemos que pensar que la enunciación está ahí y que en cualquier momento podemos acudir a ella. Ahora, ¿cómo está la enunciación entonces de este texto? Sabiendo que en la primera parte es mucho la enunciación de Freud. Para identificarla, entonces, la pregunta de siempre, yo sé que en esto se puede esconder un poquito, pero así, aquí abajo. Eso. Si logran ver toda la pantalla ahí. Entonces la pregunta, ¿quién habla en esta primera parte? ¿Cierto? ¿Y con qué propósito? Cuando contestamos estas dos preguntas, estamos en el nivel de la enunciación. Les cuento que, bueno, es obvio, ¿quién está hablando en esta primera parte? Es Freud. Ahora, ¿con qué propósito? Les cuento que no he podido encontrarlo. Vamos a ver si en lo que leemos hoy encontramos, pero hasta por lo pronto lo que habíamos leído la vez pasada, todavía no hay explícito ese propósito de parte de Freud. Entonces, en ese sentido, la pregunta que me dice, bueno, entonces, ¿qué está haciendo Freud aquí? ¿Cierto? Si no declara su propósito desde el principio, que es lo que generalmente se hace en un texto. Entonces, no, lo que hace, resumo rápidamente para que vamos a la lectura, es que sitúa el ensayo de Forel en su contexto de publicación, es decir, es la ampliación de un ensayo sobre el valor del hipnotismo para el derecho penal, que fue publicado en 1889 en una revista justamente sobre derecho penal en general. Después dice sus cualidades, es sucinto, de gran claridad expositiva y expresión tajante. Enseguida nos habla de su contenido general. Se trata del ámbito de los fenómenos y problemas que se resumen en la doctrina del hipnotismo y distingue muy bien los hechos y la teoría. Y sobre el método apunta que es, él no dice que es el método, yo soy la que deduzco que se trata del método, dice que es el método del médico serio, que todo lo somete a un examen radical. Sigo y... Ay, ¿qué pasa? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, Perfecto. que no entiendes que no, porque no quiere pasar. Ya. Bueno, sobre el sentido psicológico simplemente subrayo porque nuestro interés, lo que ya habíamos dicho la vez pasada, ¿cierto? Como ya empiezo a diferenciar, miren, en verde voy poniendo lo que es la enunciación de Forel, es decir, siempre habla Freud, pero cuando cita a un autor, ¿cierto? Se refiere a él, esa enunciación ya es en tercera persona, no la asume él. Entonces vamos a ponerla en verde porque corresponde, digamos, a lo imaginario, mientras que la posición de Freud ya es del orden simbólico, ya lo vamos viendo, iremos viendo por qué. Entonces lo que él había dicho es que Forel mismo dice que se entusiasma con el descubrimiento del significado psicológico de la sugestión por estos dos señores. Y dice que se le puede comparar pues con los máximos descubrimientos y discernimientos del espíritu humano. ¿Cuál es la posición de Freud frente a esa enunciación de Forel? Que si alguien cree que es una sobreestimación de la hipnosis, que posponga su juicio hasta que los próximos años aclaren en qué medida cumple la hipnosis efectivamente con las grandes revoluciones teóricas y prácticas que promete. Entonces, como decíamos en el diálogo, nosotros es parte de ese futuro, ya a nosotros nos tocó este futuro y sabemos pues en qué quedó. Ahora es eso, no se trata de una gran expectativa, de una gran revolución teórica, pero sí creo, y que estarán de acuerdo conmigo, en que por lo menos abrió el camino a este momento que es el del psicoanálisis, ¿cierto? Bueno. Logré, no fue fácil, les digo, desenredar esta enunciación, para dónde iba Freud, de dónde, y me encontré una cosa bien bonita, y es que
lo que leímos hace 8 días está dividido en 2 partes. En la primera parte, él retoma la argumentación de Forel, pero en la segunda parte, él toma su propio camino. Es ya él el que hace argumenta, digámoslo así, a favor del hipnotismo y de la sugestión. Retomando, ¿dónde encontré la diferencia? La encontré en que en la segunda parte él opone la experiencia, ¿cierto? Que era lo que sugería Forel. Él dice, para poder juzgar sobre el hipnotismo y la sugestión, sométanlo a examen antes de cualquier juzgamiento. Y dice, para poder juzgarlo hay que haberlo practicado, es decir, no solamente el examen, sino también haber tenido la experiencia. Pero adelante, Freud dice, no, momentico, y quien no lo ha experimentado, ¿cierto? Ahí abre el camino, qué hacer, y se pregunta. Él toma pues su propia enunciación como una pequeña investigación, porque cuando hay pregunta es que yo abro el camino a la investigación. Mientras que cuando él sigue la argumentación de Forel, encontramos lo que el Satrià subrayaba en la ocasión anterior, cómo había un camino cómodo, ¿cierto?, para situarse como oponente a la hipnosis, y entonces nos encontramos, Freud no lo dice, pero yo lo nombro así, el camino incómodo. Entonces vamos a recordarlo. El camino cómodo es de quienes no lo han sometido a examen, a la hipnosis, ni lo han aplicado con espíritu imparcial y riguroso. Esas son palabras de Freud, siguiendo la propuesta de Forel. Listo. Vamos a ver si... Ahora, para el camino incómodo, entonces contraargumenta. Y el que no lo ha sometido a examen, entonces lo contrario, si pueden examinar el material positivo, o sea, si alguien se toma el trabajo de examinarlo, notará que las supuestas víctimas de la terapia hipnótica sufren menos luego del tratamiento y cumplen mejor sus deberes que antes. Y esto es muy bonito porque él dice, como yo lo puedo declarar con respecto a mis pacientes. Es decir, Freud se dio a la tarea, él puede hablar porque lo declara, ¿cierto? Lo puede decir, lo experimentó, lo vivió, o sea que en ese sentido está en el orden de la posición de la argumentación de Forel, o de lo que exige Forel para quien tome posición frente al hipnotismo. Sigue el camino incómodo. Si lo experimenta él mismo, entonces tenemos esas dos. Si puede examinar el material positivo, es decir, la experiencia clínica, etcétera, como Freud mismo puede dar testimonio de ello. Si puede examinar ese material, los casos, pues. O si lo experimentó él mismo, averiguará algo y no podrá decirse sino o concluir otra cosa. ¿Qué es lo que averiguará? Que una serie de reproches dirigidos contra la hipnosis no se aplican a ella en particular, sino que son válidos para toda nuestra terapia y aún están más justificados para ciertos procedimientos que empleamos. Es decir, son propios de cualquier terapia. Y no podrá sino decirse que la hipnosis no pierde nada, ya sea de su inocuidad, pues que no hace daño, o de todo su valor terapéutico por el hecho de que se le llame delirio artificial o histeria artificial, como ya lo habíamos visto la vez pasada con esa metáfora que él propone de la carne, ¿cierto? No porque se diga que la carne es carroña, pierde su valor nutritivo o su sabor. Ahora vamos a la enunciación de Freud, que ahí es donde vamos. Desde su propia enunciación abre las preguntas, entonces retomo. Dice, olvidemos por un momento que conocemos por experiencia los efectos de la hipnosis. Se pone en el lugar del ego, digamos así, de la persona que no es médica, que se preguntaría, entonces, ¿qué validez tendría la hipnosis? Y se hace la pregunta, ¿cierto? En términos de oposición, de buscar contraargumentos contra la hipnosis, dice, ¿qué efectos nocivos deberíamos esperar a priori de la hipnosis? Bueno, ustedes recuerdan que esos
efectos nocivos están a partir de esta pregunta que él hace. Otra pregunta, sigue investigando en qué consiste el procedimiento. Dos partes claritas nos quedaron la vez pasada, en provocar el estado hipnótico y en impartir una sugestión al hipnotizado. Y Freud se hace la pregunta, ¿y cuál de los dos actos es el nocivo? Bueno, esa es la enunciación de él. Y en ese punto vamos. Recuerdan que leímos con cuidado el primero. ¿Es nocivo provocar el estado hipnótico o es nocivo sugestionar al hipnotizado? Respondamos la primera, nosotros vamos en la segunda, estamos leyendo el problema de la sugestión, no lo resumí para esperar a ver hasta dónde, cómo va a llegar hoy, o sea, en qué va a terminar para poder sintetizarlo, pero sí tenemos claro por qué provocar el estado hipnótico no es nocivo. Entonces dice, lo justifica desde el fenómeno mismo del hecho de dormir. Esto soy yo la que lo pongo, esto soy yo la que lo sintetizo, ¿cierto? Digo que él justifica que provocar el estado hipnótico no hace daño, no es lo nocivo, desde el fenómeno mismo y desde lo que se produce al interior de ese fenómeno, desde lo que se produce una vez que ya se está dormido. Entonces, desde el fenómeno mismo, desde el dormir. ¿Por qué? Porque cuando se lo obtiene de manera más completa, no se lo diferencia del dormir familiar común a todos nosotros. Y cuando es menos perfecta la hipnosis, corresponde a los diversos grados del adormecimiento, que eso me parece importante, diversos grados del adormecimiento. Uno a veces como que no piensa en eso, pero sí hay momentos, y la duermevela, por ejemplo, que uno dice, ¿cierto? Uno está como entre dormido y despierto, bueno, todos esos estados que conocemos por la propia experiencia y que son muy diferentes al dormirse directo. Bueno, eso respecto al fenómeno. Y tampoco es nocivo desde lo que ocurre, el proceso interno, después de que estamos dormidos por estas razones. Se las recuerdo. Al dormir se pierde el equilibrio psíquico, pero al despertar estamos fortalecidos aún en lo espiritual. Y ante las explicaciones, ya estos son argumentos de Meiner, él toma los argumentos que da Meiner en contra y dice que ante esas explicaciones sobre el efecto nocivo de una actividad cortical y con el origen que él atribuye a la euforia hipnótica, habría entonces que mantenernos insomnes, pero sin embargo preferimos dormir. La gente sigue y prefiere dormir. Bueno, entonces nos devolvemos a mirar a donde estamos leyendo, que es todo el problema que él está examinando sobre si sugestionar al hipnotizado es algo del orden nocivo. Habíamos visto simplemente que por lo menos él decía no, pero que lo peligroso era la manipulación, digámoslo así, o la mala intención que hubiera en el hipnotizador. Bueno, dejo hasta ahí y no sé si recuerden que si hay preguntas, inquietudes, pueden preguntar e interrumpir en cualquier momento. Siendo así, retomamos entonces el texto. Voy a dejar de compartir. Listo. Ana, voy a intentar compartir. Hola, Satria, ¿dónde estabas? Por Dios. Por aquí. Sí, bueno, ya llegaste. Listo, qué bien. Bueno, te cedo la palabra entonces, sí. No, sino que, hola, aquí está lloviendo Sí, hola. mucho. Entonces, voy a intentar compartir pantalla desde la tablet, vamos a ver si funciona, y si no, pues tengo el computador acá al ladito, sino que me da como, solo el anfitrión puede compartir en esta reunión, dice. Ah, soy yo la anfitriona. Ah, ya soy coanfitriona, ya creo que ya puse a Satria de coanfitriona. Listo, gracias, Marlon. Pantalla. Vamos a ver si me... Buenas noches todos. Hola, Solecita, Ana, ¿cómo estás? buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches. Qué pena que apenas estoy llegando de trabajar y entré tarde a la reunión.
Tranquila, bueno, eso nos da recordarles que si llegan tarde, si no pueden por alguna circunstancia, la grabación queda en el YouTube de la sede de la ANEL Medellín, así que ahí se encuentran y se pueden poner al día, claro. Pero no, llegaste a tiempo, yo hice el repaso, así que apenas vamos a coger la lectura, Sol, tranquila. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. ¿Ustedes ven ahí la pantalla? Sí. Ah, bueno. Sí, perfecta. Qué bueno. Ah, bueno. Entonces voy a apagar el otro. Ana, ¿dónde vamos a retomar? ¿Dónde quedamos? Por lo que Perdón, En el 103. perdón, ¿están viendo la Sí. pantalla? Sí. Sí. Sí, y yo, ¿por qué no? Sí, sí, y muy bien, muy completa. Oh, no. Dale. No sé. Vamos Sí. acá. Vamos para más importante. Exacto, que había terminado diciendo, es mejor que se abstenga. Si alguien no tiene intenciones, las buenas intenciones, todo eso, es mejor que se abstenga del trabajo terapéutico. Entonces, sigamos ahí. Bueno. Ay, yo ya no veo lo demás, pero quiere, pues cuando comparto pantalla no veo ya el resto. Claro. Entonces, pero no se escucha ruido de fondo, ¿cierto? ¿Lo puedo dejar abierto el No. micrófono? Sí, Bueno. está muy bien así. Sí, está claro. Entonces, bueno, ¿alguien de pronto quiere empezar la lectura para que escuchemos voces distintas? Nadie. Bueno, si nadie se anima en este momento, entonces yo voy a empezar y leo un poquito y ya, bueno, mientras alguien más se va animando a continuar. Entonces vamos acá. Por lo que atañe, ¿se escucha bien? Sí. Por lo que atañe a la dignidad personal de los médicos que tienen el coraje de emplear la hipnosis como recurso terapéutico, antes que a ello los constriña la marea de la moda, quien esto escribe opina que lo correcto es admitir hasta cierto punto la tan frecuente intolerancia de los grandes hombres. Por eso no considera indicado y cree que no posee suficiente interés para un círculo más amplio entrar a considerar aquí las razones por las cuales el señor consejero áulico Meiner, en su ensayo sobre las neurosis traumáticas, hizo comparecer ante sus lectores a su persona, la de quien esto escribe, y a una parte de su biografía. Y hay una notica al pie. No dice nada. Bueno. Yo la verdad, cuando lo leía, yo no entendí muy bien esa partecita. Ustedes lo entienden. Esto de, pues que yo creo que no es pues lo fundamental, pero eso de que hizo comparecer ante sus lectores a su persona, pues o sea, a Freud, hizo comparecer a Freud y a una parte de su biografía. Como que no supe pues qué es comparecer. Pero bueno. Empecemos por Meiner, por aclarar quién es como le dice, y es que le dice siempre, el señor o el doctor consejero Áulico Meiner. Ese Áulico estuve buscando y es que es de palacio, es decir, el rey lo nombró como consejero de palacio. Usted se imagina la autoridad de este señor. Entonces es el consejero del rey, tiene toda la autoridad del mundo. Ahora, eso es una ironía. Parece lo que porque tampoco lo logré entender muy bien, parece que este Meiner hizo comparecer ante sus lectores a Freud, ¿cierto? Le hizo algún comentario, algún elogio, alguna mención, ¿cierto? Pero que Freud como que no le parece muy indicado, ¿cierto? No le pasa por alto. Lo que yo subrayaría más bien sería la primera parte, ¿cierto? Por lo que atañe a la dignidad personal de los médicos que tienen el coraje de emplear la hipnosis como recurso terapéutico antes que a ello los obligue o lo constriña la marea de la moda, ¿sí?
antes de eso, Freud mismo opina que lo correcto es admitir hasta cierto punto la tan frecuente intolerancia de los grandes hombres, admitir esa intolerancia, que es la intolerancia de Meiner frente al hipnotismo. Es lo que logro como captar ahí de toda se nos pierde un poco pues como el contexto histórico, biográfico del asunto. Bueno, pero sigamos con lo que él dice que es más importante, seguir leyendo. Bueno, más importante, le parece abogar por la causa de la hipnosis ante aquellos que tienen la costumbre de tomar de una gran autoridad sus juicios sobre cuestiones científicas, quizá inducidos a ello por una correcta intelección de la insuficiencia de su propia capacidad de discernimiento. Y se propone hacerlo contraponiendo a la autoridad opositora de Meiner otras autoridades que se han mostrado más benévolas hacia la hipnosis. Recuerda que la incitación al estudio científico de la hipnosis provino entre nosotros del profesor H. Obersteiner y que un psiquiatra y neurólogo tan destacado como el profesor von Krafft-Ebing, una adquisición reciente de nuestra universidad, se ha declarado sin reservas en favor de la hipnosis y la utiliza en su actividad médica con el mejor de los éxitos. Como se echa de ver, son estos unos apellidos capaces de satisfacer aún a aquellos hombres tan horros de juicio que para confiar reclaman de una autoridad científica ciertas condiciones de nacionalidad, de raza y de latitud geográfica, y cuya fe no va más allá de las fronteras de su patria. En cuanto, va a seguir otro poquitico que está hablando de lo mismo, ¿sí? Sí, seguí si querés. Él hace ahí una diferencia, empieza a hacer unas diferencias, sí, seguí, para terminar y concluimos esa parte. Y volvemos. En cuanto a los que son receptivos a la En cuanto a los que son receptivos a una eminencia científica, aunque no sea un compatriota suyo, el profesor Forel se contará sin duda entre aquellos cuya defensa de la hipnosis podrá tranquilizarlos acerca de la presunta bajeza o vileza de este método terapéutico. En especial quien esto escribe ha tenido, frente a los ataques de Meiner, la sensación de encontrarse en buena compañía en su recomendación de la hipnosis. El profesor Forel es una prueba de que se puede ser muy destacado especialista en anatomía del encéfalo y no obstante ver en la hipnosis otra cosa que una absurdidad. No se le podría negar el calificativo de médico educado en la fisiología exacta, que el consejero Oblico Meiner se digna discernir al pasado de quien esto escribe, y así como quien esto escribe volvió corrompido del maligno París, un viaje de Forel a Nancy para ver a Bernheim fue el punto de partida de aquella nueva actividad a que debemos el notable libro que aquí reseñamos. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Por dónde lo coge uno, cierto? ¿Por dónde coge uno esto que leímos? El hilo que él nos lleva, las oposiciones. A mí me parece bonito que Freud siempre está trabajando en términos un poco de oposiciones. Aquí, en la enunciación, voy a tomarle la enunciación, dice, listo, para los que solo, o sea, para aquellos, para quienes valen una gran autoridad, como este consejero Meiner, ¿cierto? Yo voy a oponer, ¿cómo es donde se me pierde la frase? Contraponiendo, cuando dice contraponiendo, ¿sí? Quien esto escribe, o sea, él, y se propone hacerlo contraponiendo a la autoridad opositora de Meiner otras autoridades que se han mostrado más benévolas hacia la hipnosis, ¿sí? A la autoridad opositora de Meiner, él opone otras autoridades más benévolas, ¿cierto? Ana, y antesito decir, pues que me llama la atención la frasecita primera como de la enunciación también,
que dice como, bueno, para los que necesitan pues confiar en, en una autoridad, ¿cierto? Exacto. No sienten que tienen como el juicio para juzgar por sí mismos, sino que necesitan basarse en una autoridad. Entonces está Maynard, que es una autoridad, pero también hay otras que podemos contraponer. Pero por los y entonces siempre él está como ahí. Y entonces ya lo recuerda, ¿cierto? Que la incitación al estudio científico de la hipnosis provino entre nosotros, y ya pues lo menciona el profesor Obersteiner, y que este von Krafft-Ebing, ese sí de pronto es más conocido, que es psiquiatra y neurólogo, se ha declarado sin reserva en favor de la hipnosis, ¿cierto? Y que fue recientemente nombrado en la universidad. Entonces, opone pues al poder del palacio el trabajo en la universidad. Ahora dice, este es otro punto, ¿cierto? Y va pensando en cada uno de los posibles lectores. Es una cortesía con el lector que me parece muy, se los voy a decir aquí, creo que lo toma de un poco de su formación, obviamente, y de su lectura del Quijote, porque cuando uno ve en el Quijote, hay una de las cosas que recomienda o que tiene muy en cuenta Cervantes, y es dirigirse a la variedad de sus lectores, a todas las posibilidades de lectores que pueda tener el libro y a la manera como el libro pueda llegar. Entonces, aquí esto me evocó como esa actitud de Cervantes, el hecho de que Freud tenga en cuenta eso, a todos los que frente a la hipnosis puedan llegarle un argumento u otro, ¿cierto? Es lo que decía Satría, bueno, los que necesitan una autoridad, pues yo les doy esta, ¿cierto? Y aquí dice, no solamente la autoridad, sino mire esto, como se echa de ver, son estos unos apellidos capaces de satisfacer aún a aquellos hombres tan horros de juicio, es decir, que no tienen pues suficiente juicio, que para confiar reclaman de una autoridad científica ciertas condiciones de nacionalidad. O sea, no es suficiente que sea autoridad, sino que sea una autoridad de dónde, ¿cierto? Entonces lo especifica, de nacionalidad, de raza y de latitud geográfica, y cuya fe no va más allá de las fronteras de su patria. Es decir, no cree sino en ciertas personas que por afinidades de patria, de nación. Por ejemplo, no me interesan, si decimos aquí como en colombiano, ¿cierto? No le creo en lingüística, por ejemplo, algunos dicen, yo no le creo a los cachacos gramáticos que fundaron el Caro y Cuervo en esa época, ¿cierto? No me interesan esos, entonces pelean con los trabajos de Medellín, de aquí de Antioquia, ¿cierto? Como posiciones de un Carrasquilla, por ejemplo. Entonces es lo mismo, ¿cierto? Regionalismos que entran también a apoyar o no, a adherir o no a una autoridad. Entonces va pensando como en ese tipo de lectores. Y luego, y sigue, insiste también en el lector. En cuanto a los que son receptivos a una eminencia científica, aunque no sea un compatriota suyo, ¿cierto? Entonces ahí les va a proponer el profesor Forel, que no es de Austria, que no es francés, ¿cómo es este Maynard? Creo que es vienés. Entonces dice, el profesor Forel se contará sin duda entre aquellos cuya defensa de la hipnosis podrá tranquilizarlos acerca de la presunta bajeza o vileza de ese método terapéutico, ¿cierto? Sería pues como oposición, que eso es lo que va a hacer Forel en el ensayo. Y dice, en especial quien esto escribe ha tenido frente a los ataques de Maynard la sensación de encontrarse en buena compañía en su recomendación de la hipnosis, pues la de Forel. Y dice, el profesor Forel decía, ante el ataque de Maynard, Freud siente una buena compañía en las elucidaciones y explicaciones de Forel. Y dice, el profesor Forel es una prueba de que se puede ser muy destacado especialista en anatomía del encéfalo, ¿cierto? Un especialista en medicina, en todas estas partes científicas, y no obstante, ver en la hipnosis
otra cosa que una absurdidad. Entonces, claro, está contraponiendo a Forel con Meiner. Forel es una eminencia en anatomía del encéfalo y Meiner era una eminencia en neuropatología. Esto está en la página 101. Era un gran investigador en neuropatología y que había dado prueba de una notable agudeza en ese campo, pero no en este otro. Y mientras que para Meiner la hipnosis es una absurdidad, a pesar de ser un gran científico, para este otro científico que es Forel, ¿cierto? La hipnosis no es nada absurdo. Entonces, mire cómo los contrapone. Pero eso le va a valer al lector para quien puede creer en una autoridad que no sea de su patria. Bueno. Dice al final, no se le podría negar el calificativo de médico educado en la fisiología exacta que el consejero Áulico Meiner se digna discernir al pasado de quien esto escribe. Es que yo creo que es que Meiner elogia a Freud, ¿cierto? Que si elogia a Freud, pues entonces ahí ese elogio cae a Forel, porque Forel es, digamos así, educado en la fisiología exacta, un médico educado en la fisiología exacta, como lo fue Freud. Y lo que se dice, sí, es, y como termina yo no sé, la ironía, o como le dice, ¿cierto? Y así como quien esto escribe, volvió corrompido del maligno París, está retomando las expresiones de Meiner, ¿cierto? O sea, Meiner admiraba a Freud antes de que se fuera a París. Ya cuando llega de París, llegó corrompido, ¿cierto? Entonces, volvió corrompido del maligno París. Un viaje de Forel a Nancy para ver a Berenheim fue el punto de partida de aquella nueva actividad a que debemos el notable libro que reseñamos. Que recuerden, pues cuando va a París, perdón, a Francia, a Nancy, en el sur de Francia, conoce pues a Berenheim y a partir de ahí pues queda la incitación a traducir el texto de Berenheim. Pero luego, miren, queda claro, fue el maligno París, un viaje de Forel a Nancy a ver a Berenheim, o sea que estando Freud en Nancy, si entendí bien, si estando Freud en Nancy, llega Forel a ver a Berenheim y ahí es donde se conocen. Y ese punto de partida, ese conocimiento fue el punto de partida de aquella nueva actividad a que debemos el notable libro que aquí reseñamos, es decir, conocer a Forel y hacer esta reseña. Bueno, dejemos hasta ahí como en esta enunciación que todavía pues no logro captar pues como el propósito, pero podemos continuar, sí. La segunda parte que ya pregunto, sí del enuncia, sí, pregunta eso, qué rico. Victoria, si sería importante leer, porque ahí hay un pie de página, el número 9. Léelo que no, sí se... Dice que el consejero Áulico Meiner se digna discernir el pasado de quien esto escribe. Y el pie de página dice, otra vez tengo que rectificar al consejero Áulico Meiner. Dice acerca de mí que ejerzo, comillas, en esta ciudad como práctico instruido en hipnosis, cierra comillas. Es muy poco decir y podría inducir a los extraños la idea incorrecta de que yo no hago otra cosa que hipnotizar. Antes bien, ejerzo, abre comillas, en esta ciudad, cierra, como neurólogo, y me valgo de todos los métodos terapéuticos de que un neurólogo dispone. Cierto es que los resultados que hasta hoy he obtenido por aplicación de la hipnosis me obligan a no renunciar en lo sucesivo a este poderoso recurso terapéutico. Ay, sí. Qué belleza, chicos, sí. Pues hace ahí esa aclaración respecto como a su práctica. Sí, y destaca sí, como la parte también de neurólogo. Exacto. Sí. Pero que recurre a la hipnosis como recurso terapéutico.
Exactamente. Yo hago una pregunta. Sí, como que esta oposición o lo que estoy entendiendo, esta oposición que hay, es como que siento que obedece, es que es la hipnosis no, como método terapéutico, en estas especialistas que todos eran médicos y que se basaban en la ciencia, no podía, pues como que veo que es que no la aceptan, es porque no hay como una base científica, o así como que lo estoy como mirando de la hipnosis, o no sé si estoy equivocada. Cuando decís es Meiner, que Meiner no la acepta porque no hay una base científica. Sí, como si descalificaran el método por no tener... Porque en el discurso pues de todo esto uno ve la palabra ciencia, científica, pues o sea, como muy haciendo énfasis en lo científico, no sé. Pues si lo volviéramos como a leer y mirar, no sé, bueno, es como la pregunta o lo que hizo de ahí puesto, mejor dicho, lo que yo estoy como... Sí. Pero es eso, lo que pasa es que Meiner, con su autoridad pues, de consejero de Palacio, con el hecho de haber sido un científico que trabaja en la neuropatología, ¿cierto? Y que ha sido un tipo brillante, está opuesto a la hipnosis porque desde su perspectiva, él supone que no hay una base científica para la hipnosis. Y lo que está haciendo Freud es contestando de alguna manera y demostrando que sí la hay y que el trabajo de Forel, que él está reseñando, muestra que sí hay esas bases científicas, aún en este terreno que es el de la psicología, ¿cierto? Donde ya está situada la hipnosis, que aún en ese terreno de la psicología se puede ser riguroso en el examen de los hechos y se le puede dar un tratamiento que es en el orden de una investigación. Por eso Freud dice, hay que estamos abriendo camino, ¿cierto? Es el futuro el que dirá si realmente la hipnosis puede cumplir con todo lo que está prometiendo en términos de teoría y en términos de la práctica, de la terapéutica, ¿cierto? Es el futuro el que lo dirá. No sabemos en este momento si sí o si no, pero no se puede desautorizar como bajo los argumentos de Meiner, que a pesar de ser un científico, Adela, es que esa es la cosa, que a pesar de ser tan científico, en unos aspectos no logra ver que la hipnosis es importante y el valor psicológico de la hipnosis. Por eso lo contrapone a Forel, que sí está a favor de la hipnosis. Forel también es un científico, es un médico, es un investigador, ya en problemas del encéfalo, dice aquí, esa es como su especialidad, pero no, eso no hace que desestime el valor de la hipnosis. Entonces es, digamos así como eso, sí, científico, pero a los ojos de quién, Adela, esa es la cuestión, porque tan científico el uno como el otro y como el mismo Freud, solamente que Meiner está cegado, no logra ver ese registro psicológico, hay algo como que le impide, ¿cierto?, ver con claridad el asunto, ¿cierto? Como dice Freud, él solo ve en la hipnosis algo absurdo, mientras que Forel ve en la hipnosis un valor psicológico. Y eso es lo que vamos a tratar de seguir de aquí en adelante, ¿cierto? Y de seguir a Freud en eso que está tratando de situar en Forel, y es el valor psicológico de la sugestión y de la hipnosis. Me parece, es que yo no sé, a mí me comparto como con ustedes esto, esta posición de Freud aquí firme, o sea, no se trata de pelear, se trata de argumentar. Y cuando lo tocan a él, mire la belleza, la firmeza de esa posición. Otra vez tengo que rectificar al consejero, ¿cierto? Lástima, para la próxima voy a leer lo que no alcancé a leer de
de esta nota de pie de página cuando se refiere a lo que dice Meiner respecto a él, que dice algo de su biografía. Pero parece que ahí tuvo que rectificar a Meiner, es decir, vea señor Meiner, usted puede decir de mí esto, pero espere, le corrijo, ¿cierto? Esto no es cierto, o esto sí es. Y aquí viene una segunda vez, parece que es una segunda vez, lo tiene que rectificar otra vez. Pero miren, yo no me había dado cuenta de eso, pero miren cómo subraya. Si usted dice de mí que que ejerzo en esta ciudad como práctico instruido en la hipnosis, está anulando, eso no es preciso. Lo que es exacto es que soy un neurólogo que busco por todos los medios terapéuticos que mi trabajo sea efectivo, y dentro de esos medios terapéuticos llegó la hipnosis, que es una posibilidad seria de trabajo. Entonces lo pone en su lugar, y no solamente pone en su lugar a Meiner, sino que pone en su lugar la hipnosis respecto a su trabajo como médico neurólogo, ¿cierto? Y este es el momento en que Freud está enfrentado a una cantidad de enfermedades que no logran tener una solución médica, ¿cierto? Ni neurológica. Él está recibiendo todo este terreno de las enfermedades llamadas funcionales, que no habían podido ser resueltas ni por la psiquiatría ni por la neurología de su tiempo. Y es ahí donde, bueno, tiene toda la validez acudir a cualquier método terapéutico que permita, que prometa o que vislumbre alguna eficacia y una ética también, ¿cierto? Bueno, sigamos con esta segunda parte, entonces, que ya es otra cosa, sí. Ay, sí. Ana, Sí, decía. Una cosita de lo que usted presentaba al principio pues con las diapositivas como en ese recuento. Sí. Entonces, pues decía, bueno, ¿qué es lo que les parece peligroso o con lo que no están de acuerdo? ¿Con la parte de producir la hipnosis o con la sugestión? Entonces, nos desarrolló la parte como de por qué no era producir la hipnosis, pero yo creo que ya leímos también la vez pasada lo otro, porque tampoco se la sugestión. Bueno, pero eso sí, yo creo que lo alcanzamos pues a leer, sino que... No, pensé que iba a continuar con algo de ahí, ¿no? Queda pendiente para la próxima. Sí. Listo, está bien. Pero cierto, dice, pues lo retomamos con detalle para la síntesis de la próxima, pero parece que no se trata de la sugestión en sí, sino de la mala intención y de la posibilidad de evitar que el otro se contrasugestione, ¿cierto? ¿Cómo es que el que se contrasugestiona tiene todo el derecho de contrasugestionarse, de no someterse, ¿cierto? Ciegamente al imperativo del otro? Eso es como el punto clave que ahí entra con el registro ético, ¿cierto? Y que leíamos en el seminario 20, siempre se reveló frente a esa posibilidad. Y de las cositas que decía pues como que para los médicos era muy normal lo de la sugestión porque lo usan. Bueno, exactamente. Pero, es parte ahí. Y que lo usan, y que es más, que en eso quedamos en una pregunta de la semana pasada, de hace 15 días. Es decir, ¿cuál es la relación de la sugestión y la transferencia, cierto? Puede leérsela en términos médicos, psicoanalíticos y en general en la vida. O sea, los que somos maestros sabemos que la transferencia es esencial en un salón de clase y opera independientemente de que uno sepa que eso se llama transferencia o no, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora sí sería bueno cambiar de voz. Si alguien quiere leer. Yo leo entonces, aunque mi voz está como afectada. Listo. Leo un fragmento por lo menos. Listo. Bien. En el capítulo introductorio de su libro, Forel se empeña en distinguir en lo posible entre hechos, teoría, conceptos y terminología.
El hecho principal del hipnotismo consiste en que se puede poner a un ser humano en un estado del alma, respectivamente un estado encefálico semejante al dormir. A este estado se lo llama hipnosis. Una segunda serie de hechos se refiere al modo en que ese estado es producido y eliminado. Al parecer, ello se logra por 3 caminos. 1, por el influjo psíquico de un ser humano sobre otro, sugestión. 2, por el influjo fisiológico de ciertos procedimientos, fijación, de los magnetos de una mano humana, etcétera. Perdón, de ciertos procedimientos, fijación, de los magnetos de una mano humana, etcétera. Y 3, por autoinflujo, autohipnosis. Solo está comprobada la primera de estas modalidades, la producción de hipnosis por representación, sugestión. Y el numeral 10 está referido al prólogo de Freud, a su introducción, a su traducción de Berger. ¿Continúo o releo? Termina el párrafo, o fui yo la que me perdí. ¿Cómo? Termina el párrafo. Ah, bueno. Sí. Pero afirma el autor, en ninguna de las otras queda excluida la posibilidad de que intervenga un efecto sugestivo en alguna forma. Una tercera parte de hechos... No, pero dame un segundito, Satria, ¿cierto? Nos devolvemos aquí, porque Sí. esto sí está como muy esquemático, ¿cierto? Ya ahí sí, ya está cogiendo, ya esto es puro enunciado, ya está cogiendo contenidos. ¿De qué está hablando Forel en su ensayo? Entonces, sí. Si tuviéramos un tablero y si no, cada uno escriba, ¿cierto? Capítulo primero, capítulo segundo, ¿cierto? Ya sí está muy, muy completo el asunto. Entonces volví a leerlo como para poder tener como una... Ahí sería, perdón, lo que Freud le está reconociendo a Forel. Sí, o sea, mira que toda la primera parte fue la posición de él frente a los oponentes al hipnotismo, ¿cierto? Y como Forel era alguien que estaba a favor del hipnotismo. Entonces fue como toda una especie de defensa de la validez de estudiar el hipnotismo con seriedad. Y ya esta segunda parte sí es decididamente, nos va a ser como una especie de, aquí se llama reseña, uno podría decir en términos más escolares, un resumen de lo que es el contenido del libro de Forel. Entonces ya por eso son contenidos, es puro enunciado. Ahí sí, ya no es eso, buena pregunta siquiera, ya no, para la primera parte era quién habla, a quién se dirige y con qué propósito. ¿Quién habla? Freud. ¿A quién se dirige? A los futuros, a los diferentes lectores de esta reseña. Y que mire que están todos esos que pueden estar en oponentes o a favor de la hipnosis. Y que dentro de los oponentes o a favor hay quienes se apoyan en la autoridad, quienes se apoyan en los hechos, o quienes sin experiencia, como él mismo lo hace, trata de abrir camino como en una pequeña investigación sobre los efectos nocivos o no de la hipnosis. Entonces, eso es enunciación. Ahora, ¿con qué propósito lo hace? Con el propósito de validar, digámoslo así, bueno, es como aquí pues por lo que surge la pregunta, ¿cierto? Y se me ocurre, ¿con qué propósito hace esa defensa de la hipnosis? Con el propósito de validar todo el ensayo el contenido del ensayo de Forel, ¿cierto? Ajá. Ya vamos al enunciado, las preguntas del enunciado es, listo, ya tenemos quién habla, quién escribe, a quién se dirige y con qué propósito. Ahora, vamos al enunciado, y entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el contenido? Ya ahí sí es el contenido de la reseña, que a su vez es el contenido o el resumen del ensayo de Forel. Entonces veamos ese contenido. ¿Qué hay en el capítulo introductorio de su libro? ¿Qué hay? Entonces ahí releamos, toca releer ahí sí, Marlene, por... Bueno, en el capítulo introductorio de su libro, Forel se empeña en distinguir en lo posible entre hechos, teoría, conceptos y terminología.
Entonces ese es el Que no objetivo solo del él, sino primero. nosotros también debiéramos diferenciar siempre entre ellos, Exacto, ¿cierto? eso, es que leer no es fácil. Uno está Ajá. acostumbrado a leer rápido y a veces al No. bulto. Yo les digo que, creo que en algún otro espacio lo he dicho, pero Lacan decía que el resultado de un análisis era que uno leyera bien. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿cómo así? Sí, o sea, siempre hay en él un llamado a que leamos con cuidado, y leer con cuidado es justamente poder diferenciar enunciación y enunciado. No, pues es que En el seminario 3 lo plantea. el seminario 3 lo plantea. Y A saber leer. Saber leer. Entonces, en ese sentido, pero ¿cómo sé yo que estoy leyendo bien? A partir de las preguntas, ¿cierto? Ya reconozco el hilo de la enunciación. Ahora tengo que reconocer el hilo del enunciado y cuáles son los hilos que van tejiendo ese enunciado. Quería leerles una frase preciosa que me compartió Hader en estos días. Algunos conocen a Hader, que se encontró leyendo a Lacan justamente sobre la enunciación. Entonces, pero es de una cosa, esto es, miren a qué punto llega Lacan. Dice, esperen un segundo. Miren a qué punto llega Lacan. Dice, es esencial que el lugar de la enunciación no sea elidido de ningún enunciado. Sépanlo. Esto lo dice en respuesta a los estudiantes de filosofía. Si alguno lo quiere verificar, está en otros escritos en la página 223. Repito, es esencial que el lugar de la enunciación no sea elidido de ningún enunciado. Sépanlo. Y eso se ve en la banda de Moebius, que usted hace enunciado y enunciación, son inseparables. Exactamente, Marlene, son inseparables. Ahora que no lo puedo, los dos no pueden estar en simultánea, ¿cierto? Ajá. Pero yo tengo que contar el uno con el otro. Ahora mire que también ya él nos muestra el contenido del primer capítulo del ensayo de Forel y la intención de ese capítulo, ¿cierto? ¿Qué quiere Forel en ese capítulo? Se empeña su propósito, también, porque también hay propósito en el enunciado, o sea, si presento unos contenidos es porque están cumpliendo un objetivo, ¿cierto? Y él, como muy buen didacta aquí, dice, Forel se empeña en distinguir en lo posible entre hechos, teoría, conceptos y terminología. Ahí es donde lo va a seguir, diferenciando esto, hechos, teoría, conceptos y terminología. Mira que uno tiende a, Freud es de un análisis desde el principio, uno tiende a meter en teoría, listo, uno saco de la teoría, uno mete los conceptos y la terminología. Aquí él va a decir cómo Forel se va a empeñar en diferenciar esto. Y nosotros vamos a seguirlo a ver hasta dónde llega. Y que es importante también ese empeñarse, no es que distinga, sino que se empeña en distinguir. Exactamente. El hecho principal del hipnotismo consiste en que se puede poner a un ser humano en un estado del alma, respectivamente un estado encefálico, semejante al dormir. A este estado se lo llama hipnosis. Una segunda serie de hechos se refiere al modo en que ese estado es producido y eliminado. Al parecer, ello se logra por tres caminos. Uno, por el influjo psíquico de un ser humano sobre otro, sugestión. Dos, por el influjo fisiológico de ciertos procedimientos, fijación, de los magnetos, de una mano humana, etc. Y tres, por autoinflujo, autohipnosis. Solo está probada la primera, o sea, la del influjo psíquico de un ser humano sobre otro. Solo está comprobada la primera de estas modalidades, la producción de hipnosis por representación, sugestión. Pero, afirma el autor,
En ninguna de las otras queda excluida la posibilidad de que intervenga un efecto sugestivo en alguna forma. Parte del hipnotizador, ¿cierto? Parece. Ay, venga, Ahora, yo quiero... Ah, bueno, dale. Sí, decí. No, que a mí me llama mucho la atención. Bueno, este párrafo me gusta por varias cosas. Decí. Me llama la atención como la primera parte del párrafo, pero bueno, voy a decir por qué también me llama la atención, porque me recuerda como las vueltas que le dimos al capítulo anterior, que era la introducción, que pues el prólogo que hacía a Benheim. Y entonces aquí como que me parece que como que resumiera una cosa que dijo en el otro un poco más explayado, pero enredado un poquito, pues sí, es que nos enredamos un poquito. Entonces esto de los tres caminos me parece como que fuera una síntesis de lo que dijo en la anterior y me parece como claro. Pero bueno, antes de eso, pues es como otra especie de definición de hipnotismo, que es poner a un ser humano en un estado del alma semejante al dormir. Y lo que más me llama la atención es esto que está entre paréntesis, dice poner a un ser humano en un estado del alma y entre paréntesis respectivamente un estado encefálico. Entonces, digamos que pone... Decimos aquí a qué significa eso, porfa. Pues ¿Cómo así que un estado encefálico? Me parece que está haciendo equivaler estado del alma. Encéfalo es el cerebro. Entonces, está haciendo como equivaler un estado del alma con un estado, pues, como de, o sea, como que ese estado del alma se corresponde también con algo en lo orgánico, me parece que es lo que está diciendo. Yo no sé si ustedes lo entienden distinto, pero es como, o sea, si yo estoy triste, pues voy a decir otra cosa, pero por decir lo que yo entiendo, si yo estoy triste, es un estado del alma, pero en mi cerebro también ocurre algo semejante, pues hay algo, o sea, hay una correlación en lo orgánico para cualquier estado del alma. Entonces, si yo duermo, también algo, o sea, si por ejemplo, pues voy a decir, pero yo no sé si a esto se refiere, bueno, pero si uno está dormido y le hacen un electroencefalograma, las ondas cerebrales serán distintas así estoy despierto. Y digamos que está diciendo que el estado del alma, pues el dormir como un estado del alma y que se corresponde con algo orgánico. Entonces eso me gusta, pues como que me parece interesante como no está hablando de causalidad, ¿cierto? No está diciendo como que lo uno cause lo otro o lo otro lo uno, sino que está hablando como de una correlación. Eso me gustó. Precioso. Entonces, encéfalo es el cerebro. Sí, el encéfalo sí es como el cerebro, sí es el cerebro. Ah, ya, entonces por él es especialista en anatomía del cerebro. El encéfalo. Ah, es que ya, yo estoy confundiendo con el cerebelo. Yo decía cerebro. Ah, no. El encéfalo es todo. Él es el cerebro, ¿cierto? Sí. Es que el cerebelo es otra cosa, Satría. Es una partecita de, pues como que para atrás, que tiene como unas funciones pues específicas de equilibrio y así. Okay. Bueno, y de todas maneras, las dos cosas, el cerebro y el cerebelo y bueno, todo. Ya. Sí, hay que refrescar estas cosas que se vieron en la escuela hace mucho tiempo. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Yo quiero decir algo que me llama pues como la atención de esa frase y que me estoy como ubicando como en la época y en la situación de estos neurólogos, o sea, como que yo estuviera del lado de Meinert. porque para él, pues, una sociedad o una comunidad científica de médicos neurólogos, donde un neurólogo empieza a hablar, voy a decir, lo estoy entendiendo, de estado del alma, pues en esa época. Entonces que ahorita hablaban y que me llamó la atención de la palabra absurdo. Para ellos era absurdo. Si yo le quito el estado del alma a esa proposición que hay, el hecho principal del hipnotismo consiste en que se puede poner a un ser humano en un estado encefálico semejante al dormir. Eso ya es puro médico. De ahí yo creo que no habría ninguna
inconveniente en eso. Lo que pasa es que siento que en esa época poner eso del estado del alma, pues como que, pues que si yo estuviera en esa época, yo diría, ¿qué? Pues también me lo hubiera preguntado. Pues. Exacto. Tiene toda la razón, claro, no cabe ahí. Es muy bonito eso, me parece muy linda esa expresión, estado del alma, y es eso, es lo que le está, y que es lo que él le reconoce a Berenstein, ¿cierto? Haber puesto en el nivel, ¿cómo es? Haber llevado la hipnosis a la posibilidad de estudiarse en los problemas psicológicos, en los problemas del alma, ¿cierto? Y eso es lo que Meiner no logra aceptar ni captar. Y eso lo vemos, pues obviamente también nosotros ahora, ¿cierto? Vos que trabajaste tanto tiempo con médicos y eso, hay unos que son muy humanos, que aceptan esta dimensión humana de todos, que nos equivocamos, que estamos todos en este mundo. Estuve escuchando el coloquio de Lanel sobre psicoanálisis y medicina, y me pareció que el segundo médico, por ejemplo, estaba en ese orden de idea, a pesar de su formación médica, había en él acogida a lo humano, ¿cierto? A esa dimensión de lo humano, pero sabemos que hay otros médicos que no. A mí no me hable de nada de esto, hábleme de drogas, ¿cierto? Exámenes, electrochoques, cosas así de ese tipo, no admiten. Es ahí donde bueno, siempre va a haber ese tipo de personas, siempre, en cada época. Ay, yo quiero como dos cositas. Sí, una, se podría entonces estar respondiendo a la pregunta relacionada con el enunciado, ¿qué es lo que dice? Y qué es lo que dice, según lo que he entendido, es que el hipnotismo, ¿en qué consiste? O sea, ahí se está definiendo en qué consiste el hipnotismo, lo que usted ya estaba nombrando, un estado del alma, semejante al dormir. También está diciendo cómo se produce y cómo a la vez es eliminado, cómo se sale de ahí. También dice que hay tres maneras, tres formas, pero que de esas tres formas, la primera es como la que más se ha, la que más se da o la que más se maneja o algo por el estilo, la que más se comprueba. Eso por un lado, pues si pregunto si esa sería una forma de responder a qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se dice. Exacto. Y respecto a la primera parte, cómo lo define, en qué consiste, a mí me llama la atención ya en que se puede poner a un ser humano. Eso a mí me suena como a manipulación. Pues yo puedo poner a alguien, lo duermo, si manejo bien la técnica y si la manejo para inducirlo hasta allá y para despertarlo, ese puede poner, ahí por ningún lado me habla de con su consentimiento, me suena más como a sin su consentimiento. Es como lo que interrogo ahí, no sé. Pues me surge y no sé si más adelante habrá explicación. Esas dos cositas. Porque por ahora los dos asuntos que mencionan son hechos, el hecho principal y una segunda serie de hechos. Entonces lo otro podría ir más adelante en la teoría o en los conceptos, no sé. Pero mire qué belleza ustedes dos, miren, justamente cuando decimos, claro, lo que hace resaltar Luz Amparo es del enunciado, de los contenidos que se encuentran en ese primer capítulo, en ese capítulo introductorio del libro de Forel. Pero entonces uno dice, el enunciado está en el primer plano, pero ¿y qué se hizo la enunciación? ¿Cómo está representada la enunciación? Porque no puede estar excluida, tiene que estar en el reverso de la banda. Y es lo que coge Marlene, los hechos. Porque que está subrayando el hilo lo está llevando, el hilo del enunciado está en esa coherencia que va llevando el autor, ¿cierto? Está dada por
la primera frase, que siempre es eso que llamamos los párrafos introductorios y todo eso, que a veces uno no le para bolas, pues hay que pararle bolas, porque ahí es donde está la clave de la enunciación y de la coherencia del texto. Entonces, Freud dice que Forel se empeña en este capítulo en distinguir hechos, teoría, conceptos y terminología. Y vos la cogiste, Marlene, muy bien. Nos muestra los hechos. El hilo son los hechos, el hecho principal, ¿cierto? Una segunda serie de hechos, mírele ahí la coherencia. Y más adelante va a decir una tercera parte de hechos, ¿cierto? Entonces ya, cuando yo cojo, estamos hablando de los hechos, el hecho principal, la segunda serie de hechos, la tercera serie de hechos. ¿Qué hemos de esperar en la coherencia del texto? Que después de los hechos, Freud nos va a mostrar lo que es la teoría. Y después de la teoría, los conceptos y la terminología. Y ya, eso es, por lo menos en lo que se refiere al capítulo introductorio. Eso. Entonces, Y que el lector atento, si se basa en eso, yo por ejemplo estoy expectante para diferenciar eso. Y que lo que él narra me permite diferenciar entre hechos, teorías y sobre todo entre conceptos y terminología, que quizás en algún momento lo consideramos, por cuanto si un tema a escoger son los conceptos de un texto, para hacerlo tengo que diferenciarlo de lo que son los términos. Y la teoría. Y que no es tan fácil de diferenciar. Yo aspiro que en esto que escriban aquí me vaya quedando mucho más clara esa diferencia entre conceptos y términos. Claro, al menos como lo concibe Forel, ¿cierto? Ah, sí, bueno. Exacto, sí. Ya veremos cuál es la posición de Freud frente a eso, ¿cierto? Perfecto. Él dice, y dijo, el valor, él diferencia una cosa preciosa, hechos de teoría. Parece que en ese momento no era fácil de diferenciarlo, ¿cierto? Porque elogia ese valor. Y exacto, es lo que decís, o sea, uno queda a la expectativa, bueno, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a seguir? Me encanta, eso es leer bien, eso es coger la lectura por donde es. Demora, pero vale la pena. Y en segundo lugar, lo que decías, Luz Amparo, se supone que el hipnotismo, o sea, donde está la manipulación es en la sugestión, una vez que la persona está dormida, pero pues normalmente siempre, y sobre todo en esta época, a no ser que fuera una enferma, ¿cierto? Que fuera una histérica, ¿cierto? Que ya era curada pues por la hipnosis, ahí sí no se le pedía consentimiento a ella, pero a una persona en sus cabales o que iba a la consulta de Freud siempre se le preguntaba, ¿cierto? Y si se iba, como se hace en los circos o como se hace en las presentaciones de estos que hipnotizan, bueno, ¿quién quiere? ¿Cierto? A veces son arreglos entre alguien del público y el hipnotizador, pero en general, si la cosa se hace honestamente, siempre se acepta estar hipnotizado, pues que lo duerman a uno acepta o no. El problema es ya después de estar dormido, ¿qué hago yo en el acto ya de la sugestión, ¿cierto? Ya ahí sí es donde está el peligro, que puedo hacer lo que me da la gana o con el otro, ¿cierto? Y ahí sí es donde está el problema. Pero yo entiendo aquí que poner a un ser humano en un estado del alma es porque el otro ha consentido. Repito, salvo en la cuestión pues ya de la enfermedad histérica que era templada en ese momento, con Charcot, pensando en Charcot, en la hipnosis, pues vimos las fotografías de las histéricas de Charcot, pues imagínense cómo le va a preguntar, ¿usted está de acuerdo que la hipnotice? No, o sea, la hipnotizo porque la hipnotizo, o sea, ni modo. Si está en condiciones de responder, obviamente me imagino que le preguntará. Pero yo creo de poner a pues de poner a un ser humano también es por eso de que es una persona la que ejerce pues como influencia sobre la otra. Entonces, a pesar de que es bajo consentimiento, si hay un ponerlo, pues no, digamos que la propia persona pues se puede autohipnotizar como dice él, pero es una cosa como de un influjo directo de alguien sobre otro. Sí, aquí yo busqué la palabra influjo porque en los tres caminos está la palabra por influjo. Pues
por el influjo psíquico, por el influjo fisiológico y por el autoinflujo. Y en la definición de la palabra influjo dice poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de otra u otras. Y la segunda es el efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. O sea, que es eso, lo que está diciendo la tría, poner al ser humano en esta Pero volví a leer despacio, Adela, que en las dos definiciones coincide la palabra clave de lo que es el influjo. Volví a leer. La primera es poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de otra u otras. Determinar o alterar, mire, el poder de determinar o alterar, ¿cierto? Y la forma de pensar o de actuar de una u otras. Y la segunda definición es efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Consecuencia o cambio. Cambio, se altera, siempre ahí está en el influjo hay algo del orden de un cambio, ¿cierto? En la persona a la que se... Muy bien, qué rico, estamos leyendo bien, muchachas, así es, la cogieron. Eso, por el influjo psíquico, por el influjo fisiológico y por el autoinflujo, muy bien. Y eso, mirar esas regularidades y buscarlo. Entonces ahora ya vamos al detalle, ¿cierto? Retomémoslo. El influjo, primero al parecer, bueno, no, pero entonces ya definamos también y diferenciemos los hechos que, el hecho principal es el de la hipnosis, ¿cierto? El semejante, poner a un ser humano en un estado semejante, poner a un ser humano en un estado de alma semejante al dormir, exacto. Ese es el hecho principal que se llama hipnosis. Listo. ¿Cuál es la segunda serie de hechos? Se refiere al modo en que ese estado es producido y eliminado. Y entonces se logra por 3 caminos, que fueron los que leyó Adela, ¿cierto? A los que se refiere. Por el influjo psíquico de un ser humano sobre otro, que es sugestión, o sintetizo, por sugestión, fijación o autohipnosis. Repito, sugestión, fijación y autohipnosis es la segunda clase de hechos, ¿cierto? Y ahora dice que, bueno, solamente está comprobada la primera de esas modalidades, la producción de la hipnosis por representación sugestión. Pero dice que en ninguna de las otras dos, es decir, ni en la fijación ni en la autohipnosis, ¿cierto? Queda excluida la posibilidad de que intervenga un efecto sugestivo en alguna forma, es decir, que sea el influjo el primer tipo de influjo, el de la sugestión. O sea, nadie excluye que haya algo de sugestión en los otros dos hechos, en la fijación y en la autohipnosis. Ese es el segundo tipo de hechos. Ah, súper. Bueno, como estamos sobre la hora, nos va a quedar para la próxima entonces la tercera parte de los hechos. Ya sabemos para dónde vamos para la próxima. Bueno, eso, en la próxima, como es el 31, que es Semana Santa, pues no es como lo más conveniente, ya nos vamos hasta abril, ¿cierto? Quedamos para el 14 de abril, Satria, ¿cierto? Sí, les íbamos a, pues sí, como a proponer que siguiéramos el segundo y el cuarto miércoles de cada mes. Entonces, eso, ay, ¿cómo me salgo de aquí? Veamos en qué página, por favor. Quedamos 105. 104. No, 105. 105 bueno. Ya para la tercera parte de hechos. Sí, tienes razón. Ay, les pido por favor de que firmemos asistencia, que se las envié acá al chat, pues acá al chat y también al chat del grupo de WhatsApp para los que están, para los que faltan. Ya van 9 personas que la llenaron, muchas gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Feliz Hasta noche. luego. Chao, lo mismo. Chao. Hasta luego.